Vamos a iniciar con el repaso de la lección anterior de la semana pasada. A ver. Ahí podemos ver todos. Sí. Sí, perfecto. Yo quiero todavía verlos mejor, así que voy a acomodar acá y ya estamos. Bueno, el título de la lección de la semana pasada fue El poder de la oración e interceder por otros. Me llamó mucho la atención personalmente desde dónde se introdujo este concepto de la lección, cómo fue guiada la lección de la semana pasada. Personalmente me llamó la atención. ¿Por qué? Porque empezó hablando acerca del gran conflicto o del conflicto cósmico. Y todos entendimos cuando hablamos de el gran conflicto, también entendimos que es un conflicto grande por varios motivos. El primero es por el origen de ese gran conflicto. El origen que se inició entre Satanás y Jesús. El problema que Satanás siempre tuvo con Jesús. Por la envidia, por su vanagloria, apareció el rencor, el resentimiento hacia Jesús, que duró siempre. Entonces fue un gran conflicto por quienes abarcó desde el principio, porque Satanás, siendo Lucifer, era el principal de los ángeles del cielo. También fue grande porque afectó a todo el cielo, afectó a todos los ángeles, y en base a ese gran conflicto hubo una separación y una ruptura importante, una fractura importante en el cielo. De ahí la tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados. También fue grande porque afectó a todo el universo, ya que todo el universo estuvo expectante de esta situación, y Satanás también trató de afectar a otros mundos. Por eso también hablamos del gran conflicto o del conflicto cósmico. Pero también es grande porque afectó puntualmente a todo nuestro mundo, en el cual todo nuestro mundo quedó afectado de una u otra manera en este conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás. Pero también es grande porque ese conflicto está dentro de nosotros. Y para cada uno de nosotros, el conflicto que tenemos nosotros es grande. El tema es que en ese conflicto interno que se inició con Jesús y Satanás, y que afectó a todos hasta afectarnos individualmente, Dios nunca hizo algo que fue coercionar sobre las personas o sobre los seres en conflictos. ¿Por qué? Porque la coerción es ajena al amor. ¿Y en qué importa esto? Porque sabemos muy bien que el amor es la estructura del gobierno de Dios. Porque Dios es amor. Y fíjense que ahí en la lámina yo puse los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque precisamente los 10 mandamientos son la estructura del carácter de Dios. Y Dios nunca coercionó a nadie, ni siquiera a Satanás, ni siquiera a Lucifer en su momento. Pero sin embargo, Él siempre trató
de convencernos de que las cosas, algunas cosas están mal y que no debemos actuar de esa manera. Como también seguramente habrán tenido grandes debates y grandes charlas en el cielo entre Jesús y Satanás. La Biblia dice que hubo guerra en el cielo, y seguramente habrán debatido todas estas cosas acerca del amor con Lucifer, y Lucifer no quiso aceptar. Por eso el amor es la estructura del gobierno de Dios. Y como Dios no coerciona, para Dios poder llegar a todo el mundo, ¿a quién utiliza? Dios nos usa a nosotros. ¿Para qué? Para poder convencer a los demás. Sabemos que el convencimiento es la base de nuestra salvación. Y sabemos, y vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra en nuestras mentes convenciéndonos de que las cosas están mal. Podemos citar incluso algún versículo que habla acerca de eso, ¿no? Que lo vimos y lo aprendimos esta semana, que ya lo vamos a tocar. Entonces, Dios nos usa, ¿para qué? Para convencer a los demás, no para coercionar sobre los demás. Y el primer ejemplo de oración que tenemos, lo podemos encontrar, por supuesto, en Jesús, hecho carne, hecho persona, viviendo entre nosotros, y Jesús mismo se apartaba lejos de madrugada y generaba un clima especial para poder encontrarse con su Padre y orar, como hicimos hace un ratito. ¿Para qué? Para pedir poder. ¿Para qué? Para vencer el mal. ¿Y para qué más? Para poder influir positivamente sobre los demás. Jesús oró también como ejemplo por Pedro, en pleno momento, como vimos la semana pasada, en pleno momento de la crucifixión, y en el momento en que Pedro lo estaba negando, Jesús oró por Pedro, lo encontramos ahí en Lucas 22:34, para que Pedro pueda vencer esa lucha, ese conflicto, ese gran conflicto interno y propio de Pedro. Y por supuesto sabemos que Dios y Jesús puntualmente intercede por nosotros, ora por nosotros. Y conocemos la obra de intercesión que hace Jesús por nosotros. Saliendo del ejemplo de Jesús, nos encontramos con el ejemplo de Pablo. Pablo también era un gran orador, él oraba por diferentes causas, que ya las vamos a ver, pero me llamó la atención esta frase: Pablo creía que pasaba algo cuando oraba que no pasaría si no oraba. Es casi como un trabalengua, ¿no? Pablo creía que pasaba algo cuando oraba que no pasaría si no oraba. Ese era el convencimiento de Pablo. Lo repito para que nosotros mismos lo tengamos presente. Pablo creía que pasaba algo cuando oraba que no pasaría si no oraba. Y así lo encontramos orando a Pablo por pueblos enteros. En este caso tenemos el registro de que oró por Éfeso, pero también oraba en pleno dolor, así como Cristo en el momento de su crucifixión. Cuando él estaba encarcelado, no solamente tenemos el registro bíblico de que él cantaba, sino que también oraba por otros. La oración intercesora es un arma poderosa. Vimos también que es, ¿por qué intercesora? Nosotros somos instrumentos que intercedemos entre los demás y Dios, entre Dios y los demás. Pero no solamente es un arma poderosa por la persona, sino que también es un arma poderosa en la batalla del gran conflicto. Ese gran conflicto que es universal, que es cósmico, que afecta a todo el universo, pero que también es el gran conflicto individual, como dije recién, que todos nosotros tenemos. La oración no es un deseo errático del alma, no es algo
vago, como vimos la semana pasada. La oración no es simplemente un deseo emocional y errático del alma, sino que es un medio de comunicación entre Dios y nosotros. La comunicación aprendimos y vemos y siempre repasamos que no es solamente un monólogo donde nosotros monologamos con Dios y le contamos, y le decimos, y le pedimos, y le agradecemos, sino que también la oración es un canal a través del cual Dios nos habla a nosotros, nos responde de una u otra manera, y que tenemos que aprender y saber escuchar la respuesta de Dios. Y en este caso, cuando nosotros abrimos ese canal de la oración, Dios al respondernos, nos responde con poder. Nos da la respuesta que nosotros necesitamos y además abrimos un canal de poder entre Dios y los otros y los demás. Pero para eso también, en el momento de la oración, nosotros tenemos que saber hacer foco. Y aprendimos que, por ejemplo, Pablo oró por Éfeso, Pablo oró por diferentes personas y por diferentes situaciones, y nosotros aprendimos, e incluso Janina nos mencionó la semana pasada, de la listita de la oración, y de que nuestras oraciones sean dirigidas por alguna situación en especial. Aprendimos también que la oración no era un rezo mágico o palabras mágicas que nosotros podemos mencionar, sino también son razonamientos, pensamientos que están dirigidos para algo en especial y que llegan a Dios a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos saber por qué orar. Nos convertimos en un canal de buenas cosas para los demás. Yo reemplacé la palabra original de esta frase. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un canal de bendiciones para los demás. Nosotros, a través de la oración y en la comunión que nosotros tengamos con Cristo, con Dios, nosotros podemos ofrecer las cosas que los demás necesitan. Este fue el repaso breve que tuvimos de la semana pasada.